Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo en el que voy a hablar de justicia. 3 niveles de justicia. Aquí lo vemos simbolizado en estos 3 ejes horizontales en el árbol de la vida. Y adelanto que son la justicia terrena, la justicia universal, la justicia divina, que no es lo mismo. La justicia universal o justicia cósmica no es lo mismo que la justicia divina. La justicia universal y la justicia terrena son duales. Hablamos de buenos y malos, de justos e injustos, de culpables e inocentes. La justicia divina es unitaria, conciencia de unidad, y es la más sanadora de todas a nivel psicológico y espiritual. Entonces, al final resulta que es la más importante, pero a la vez la más difícil de asimilar. Entonces, vamos a ver las características de estos 3 niveles de justicia. Aquí vamos a entender también que este árbol de la vida unifica los 4 mundos: Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá. Es decir, es como los 4 mundos de la Cábala en uno, porque si no, no tendría sentido. Entonces, empezamos a ver el nivel de la justicia terrena. Decimos que son las leyes humanas. Es la justicia que nosotros vamos generando con nuestra propia conciencia moral, de bien y de mal, lo que está bien y lo que está mal. Todo eso lo vamos recogiendo en códigos civiles, en códigos penales. Es la justicia que conocemos, la que empleamos, con la que nos relacionamos. Y es una justicia necesaria porque todos vivimos en convivencia, y si no hubiera estas leyes que regulan la convivencia, la vida sería puro caos. Pero siempre vamos a entender que las leyes humanas nunca van a ser justas del todo, porque están en permanente evolución. Y esa evolución depende de la conciencia del ser humano. En la Edad Media había leyes desastrosas porque discriminaban totalmente hombres y mujeres, niveles socioeconómicos, entonces desde luego no se aplicaban con los mismos criterios. Las leyes de entonces se fueron mejorando y hemos llegado a un nivel de justicia humana, bueno, que nos parecerá mejor o peor, es el que tenemos, y se corresponde con el nivel de conciencia global. Va a depender del contexto histórico, va a depender del país en el que estemos, de la tradición cultural. Entonces son leyes cambiantes, un tanto efímeras, porque, pues bueno, ya lo vemos también en los parlamentos, un día salen unas leyes, a la que ganan las elecciones otro partido las cambia, hay muchos cambios. Pero bueno, podríamos entender que son leyes necesarias para la convivencia. Todos vivimos rodeados de leyes, normas de circulación, reglamentos en las empresas, en las propias familias, hay unos horarios, unas obligaciones. Bueno, es algo necesario. Entonces, es el nivel más terrenal, más humano con el que nos relacionamos, y es cambiante. Dentro de 50 años, las leyes que estamos utilizando ahora pues también estarán desfasadas. Pues porque habrá una evolución conciencial que determinará que lo que hoy día es ley y es justicia, es justo, representa que es justo, pues dentro de unos años no será. Yo creo que eso se entiende perfectamente. Bueno, vamos a lo que es el nivel de la justicia universal, justicia cósmica. Básicamente se puede resumir en una sola ley, que es la ley de causa y efecto, ley del karma, también decimos, acción-reacción. La diferencia está en que esta ley, digamos que pertenece a nuestra civilización y a cualquier otra civilización de este mundo o de otros mundos, porque es dentro del universo hay una acción y una reacción. Y va más allá de las leyes humanas, porque, por ejemplo, hay personas que quizás han sabido eludir las leyes terrenales, pues por una cuestión de privilegios, de realeza o de dinero, de lo que sea, pero no escapan a la ley universal de causa y efecto. Es decir, que todos pagamos, entre comillas, por nuestras acciones. Y todos también recibimos la recompensa de aquellas buenas acciones. Es una ley inexorable. Nadie escapa a esta ley porque, pertenece a lo que es el sistema universal.
Quien realmente está interesado en el mundo de la metafísica, pues va a entender que no solo tenemos una vida y que muchos de los efectos que hoy día ocurren en nuestra vida provienen de causas previas, de otras existencias probablemente, o incluso de acciones que ocurrieron en la infancia y en esa época no tenemos igual un recuerdo consciente, pero todo lo que allí ocurrió en el seno familiar, lo que recibimos, lo que padecimos, tiene un efecto después también en la edad adulta. Podríamos incluso entender que todo aquello que no es debidamente juzgado en el plano terreno, de alguna manera, será juzgado en el plano cósmico. Y habrá una compensación, habrá un equilibrio entre esas acciones en esta u otras vidas. ¿Qué ocurre con la ley universal? Desde luego es mucho más espiritual, porque con la ley universal uno ya puede dejar de juzgar a nivel terrenal. Es decir, mira, lo que yo no sea capaz de solucionar mediante la justicia ordinaria, de alguna manera confío en que la vida, en que esta ley universal saldrá cuentas, lo pondrá en equilibrio. Desde luego ya requiere confianza, requiere fe. Si no tenemos este componente de confianza o de fe en lo que son las leyes universales, difícilmente nos vamos a quedar tranquilos, ¿no? Las injusticias las padeceremos. Todo aquello que nos haga hervir la sangre y que quede exento de justicia nos va a hacer mal. Así es que confiar en la justicia universal ya es como un primer alivio. Lo que ocurre es que seguirá habiendo culpables e inocentes. Y seguiremos señalando con el dedo, mira lo que hizo este, mira lo que hizo el otro, qué poca vergüenza, o merece un castigo. Es decir, que seguimos, aun creyendo en la existencia de esta ley universal de causa y efecto, seguimos inmersos en el mundo dual. Tendremos la sensación de que vivimos en un mundo más o menos justo. De alguna manera habrá una correlación entre lo que estará ocurriendo en el plano físico, en el mundo exterior, y una insatisfacción o culpa inconsciente que está en nuestra mente. Nuestra mente siempre estará justificando, buscará justificar nuestras creencias. Y si creemos que este es un mundo injusto, veremos las injusticias en el mundo, porque nuestra mente estará programada de alguna manera para observar, detectar las injusticias. Y ese es un círculo vicioso del que no vamos a poder salir a menos que empecemos a cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar. Entonces, quien quiera avanzar hacia la conciencia de unidad, quien quiera seguir evolucionando a nivel espiritual, tendrá que empezar a cambiar creencias y pensamientos en este sentido. Quien esté inmerso en este mundo y quiere hacer justicia en este mundo, pues bueno, entonces es cuando entramos en las valoraciones de si la justicia humana es mejorable o no es mejorable. Pero entonces no salimos de aquí. Seguimos atrapados en el sueño, en la película, en la obra de teatro. Si queremos despertar, que eso significa salir de la película, salir del sueño, tenemos que ir hacia la conciencia de unidad, que queda muy bien reflejada en la justicia divina. ¿En qué consiste la justicia divina? Pues básicamente también en algo muy, muy simple de decir, pero otra cosa es de aceptar. Y es que no existe la culpa. Si decimos que no existe la culpa, significa que todos somos inocentes. Significa que el que mata, el que viola, el que roba, es inocente. ¿Cómo vamos a asimilar esta premisa de que todos somos inocentes? Porque desde luego hay acciones en el mundo físico que son indeseables y que a nadie le gustaría verse involucrado. A nadie le gusta ni que le agredan, ni que le roben, ni que le insulten. Lógicamente, esta ley o justicia terrena debe funcionar. La justicia universal funciona seguro. El tema es cómo nos quedamos emocionalmente ante una injusticia. Cuando nos hierve la sangre, cuando nos sentimos mal, cuando eso despierta el odio, la ira,
significa que hay una emoción tóxica que nos está dañando en 3 niveles distintos: mental, emocional y físico. Al final todo repercute en el cuerpo. El cuerpo enferma porque juzgamos. Si queremos empezar a sanar todo eso, tenemos que empezar a creer, primero es creer y confiar en que todo esto es un sueño, todo esto es una película, que Dios solo tiene un hijo y que ese hijo es inocente. El hijo somos todos. Por eso esta es una justicia que habla de conciencia de unidad. Tenemos que ir muy para atrás y darnos cuenta de que solo hay un ser, que es, podríamos decir, la humanidad. La humanidad al completo, es un solo ser. Y ese ser se fragmentó. Se fragmentó en el mundo del alma con millones de almas. En el momento en que aparecen las almas, en el momento en que aparece esa primera fragmentación, aparece un ego. Mientras exista el ego, hay conciencia de separación. Hay una conciencia de separación en el mundo del alma y hay una conciencia de separación todavía más fuerte en el mundo terrenal, en el mundo físico. Llegar a una conciencia de fragmentación universal es un gran avance, porque entonces podemos entender que las cosas que nos ocurren a nivel de pareja, a nivel de trabajo, son pactos de alma, todo sirve a un aprendizaje, a un propósito de evolución, y eso ahí ya es favorable porque le encontramos un sentido a todo lo que nos ocurre. Son oportunidades de aprendizaje, todos son oportunidades de aprendizaje. Y ese es un gran avance, alcanzar el nivel del alma, justicia universal, causa y efecto. Al final es agradecer todo lo que estás viviendo, todo lo que estás experimentando, porque de ahí puedes extraer un significado. Puedes extraer sabiduría, conciencia. Y si quieres seguir avanzando en este camino que se aleja de la dualidad, tenemos que recordar siempre la premisa de que el ser es uno solo y es inocente. Es inocente por definición, porque es hijo de Dios. Entonces, si es inocente, no importa lo que aquí haga, es ficticio, es una película, es ilusorio. Esto significa que tenemos que empezar a desidentificarnos con nuestra personalidad, nuestro rol social, incluso en este mundo. Porque es una película, es como el actor que sale a escena y se cree, al final se cree que es el personaje que está interpretando. Cuando acaba la función, sigue interpretando ese personaje. Está claro que es un error. Recupera su identidad de actor. Desde alguna manera es como que tenemos que romper con esta creencia de que todo lo que aquí ocurre es real. Realmente es ilusorio. La única realidad es que somos un solo ser que está soñando. Por eso digo que es la justicia más difícil de aceptar. De entender, la podremos entender. Podemos asumirla como ideología, pero es un camino muy largo el que tenemos que recorrer hasta realmente integrar esta conciencia de unidad, esta justicia divina en la que todos somos inocentes, porque mientras tengamos un ego hay separación, más o menos nivel de separación de identidad personal, y cuando hablamos de la justicia divina significa que el ego se ha disuelto, ya no hay ni identidad personal. De lo que se trata es de ir aprovechando cada oportunidad en la que nos sentimos ultrajados personalmente o a nivel global, lo que ocurre en el mundo, ir observando nuestras emociones, cómo nos sentimos, cómo nos afecta, cómo nos perturba, y tratar de recordar permanentemente que todo esto es una representación onírica en la que realmente no hay culpables. Eso libera muchísimo y puede ayudar a mejorar el estado emocional y de salud. Esto queda ahora en el ámbito de la mente, pero la experiencia probablemente nos irá acercando a esta integración ideológica. Ahora es ideología, una ideología bonita, utópica probablemente, o incrédula para muchas personas, pero que puede ayudar igualmente, aunque no terminemos de experimentarla,
simplemente saber que vamos hacia ese nivel de conciencia puede ayudarnos a superar situaciones complicadas en este mundo dual que a veces, pues bueno, se nos pone cuesta arriba y tenemos que enfrentarnos a determinadas situaciones y conflictos personales complicados. Entonces, esta filosofía de conciencia unitaria es sanadora. Y la justicia universal, en cierto modo, también. Porque podemos dejar pasar muchas cosas. Aquello que no hemos resuelto porque no nos hemos querido enredar en juicios ni en denuncias. Todas esas cosas pues podemos dejárselo al cosmos. Que el universo se encargue. Y realmente es así. Es decir, cada uno irá cosechando aquello que ha sembrado. Así es que bueno, esta es la explicación que quería hacer de los 3 niveles de justicia. Convivimos con los 3. Desde luego la justicia humana es consciente, la justicia universal dependerá de la filosofía de cada persona y la justicia divina de momento es inconsciente. Podemos creer en ella, no creer en ella, pero es la que realmente prevalece. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.